vamos a retomar esto. Cuando hablamos de resultados booleanos, verdaderos y falsos, estamos trabajando ya con la lógica, ¿no? Entonces nosotros hemos dicho que en esta unidad vamos a hacer ese tipo de examen, de exploración, de análisis desde el punto de vista de la lógica. Y ahí aparece la lógica matemática como parte de los contenidos que vamos a ver. Yo les propongo lo siguiente, para no confundir más y poder aclarar los conceptos del material con el que ustedes sí o sí van a tener que trabajar y que sirve de base para poder hacer el resto. Entonces, basándonos en la presentación que está publicada en el aula, vamos a ir siguiéndola y vamos a ir aclarando o explicando estos conceptos. Entonces, primero se habla de especificar un problema. Especificar un problema significa poder determinar sin dualidad o sin un doble entendimiento, sino de forma precisa, concreta, qué es lo que tengo que hacer. Un ejemplo cualquiera de lo que hemos visto. Por ejemplo, si nosotros tenemos que calcular un porcentaje o un promedio, que es más fácil, ¿no? ¿Qué es lo que hacía para poder calcular un promedio? Tenía que sumar y después tenía que contar y después tenía que dividir lo sumado sobre lo contado. Eso me da el promedio. Entonces, aquí hay varias tareas que se están haciendo. Entonces, especificar un problema significa eso, determinar claramente qué es lo que tengo que hacer. Y cuando analizábamos cómo hacíamos un cálculo de promedio, y eso lo codificábamos, por ejemplo, en un subprograma. ¿Qué datos necesito para poder calcular el promedio? Necesito al menos dos valores, lo sumado, o sea, la sumatoria, y un conteo. Si no tenía esos dos valores, no puedo de ninguna manera solucionar el problema del promedio. Entonces, cuando hablamos de especificar un problema, significa determinar concretamente qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son las especificaciones de entrada y cuáles son las especificaciones de salida. Entonces, como estamos hablando del punto de vista teórico, ¿sí? Acá ya nos olvidamos de los datos de entrada y los datos de salida con los que veníamos trabajando, sino que hablamos de especificaciones de entrada y especificaciones de salida y especificación de proceso. Es decir, a ver, volvamos a la pizarra. Entrada, proceso y salida. Entonces, acá vamos a tener especificaciones. Bueno, esto no me va a alcanzar el espacio de entrada. Especificaciones de salida y especificaciones de proceso. Vamos a hablar en estos términos. Eso significa especificar un problema. Ejemplo, lo que acabo de decir, el cálculo de un promedio. Entonces, con lo que hablábamos al principio de cómo yo podía validar. Validar significa poder comprobar que algo está funcionando de forma correcta. Habíamos trabajado a lo largo de la materia una validación mediante pruebas. Es decir, esto que nosotros tenemos acá al principio. Esto, ¿qué quiere decir? Tabla de seguimiento. Tabla de seguimiento. Entonces, hacíamos la tablita con las variables, empezábamos acción por acción a ver de qué manera se iban modificando esas variables que yo tenía en la tabla de seguimiento. Pero eso no me garantiza que la lógica, y volvemos a este tema de la lógica, sea correcta. No me garantiza. Lo único que me garantiza es que las variables van a tomar
determinados valores a lo largo del algoritmo y va a terminar el algoritmo y las variables van a tener esos valores finales como resultado. Es lo único que me garantiza, pero no me garantiza si la lógica está bien o la lógica está mal. ¿Qué tiene la lógica con esto? Y si usamos sentencias de selección para hacer en función de la evaluación de una expresión una acción u otra acción, por ejemplo, si la lógica estaba mal, eso va a influir en ejecutar una u otra acción y esas acciones van a modificar las variables. Entonces, una cosa trae a la otra. Entonces, el enfoque que le vamos a dar es desde el punto de vista de la lógica. Entonces, para solucionar esto, vamos a ver este tema de validación mediante verificación o validación formal. Esa sería la introducción al tema, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, ¿cuál es la diferencia entre una validación mediante prueba y una validación o verificación formal? Y la diferencia es que una la hago a través de pruebas, seguimiento, y esta otra la hago a través de el análisis de la lógica del algoritmo. Entonces nos enfocamos ahí. Sigamos. Ahora, hay un término que aparece asociado cuando ustedes hablan de verificación formal en general. Aparece un tema asociado que es la derivación. La derivación. Esto nosotros no lo vamos a ver. Simplemente se menciona porque está relacionado con la verificación, ¿sí? Porque es un paso más adelante que hacemos para poder justamente llegar a determinar si un código es correcto o no. La parte de derivación la van a ver en la materia que es la procedural. Entonces, ahí van a ver de qué se trata más detalladamente la derivación. Lo que me interesa que ustedes tengan en claro que el hecho de verificar no implica que yo voy a poder o voy a terminar como resultado de esa verificación haciendo un código de un algoritmo. Simplemente lo que estoy haciendo es probar que algo, que puede ser una acción, un conjunto de acciones, un segmento de programa o el programa completo, lógicamente es bien, pero no me va a dar como resultado un algoritmo para poder implementar después el lenguaje de programación. En cambio, la derivación, además de hacer esta verificación, implementa una serie de técnicas para poder tener como resultado si un algoritmo que después va a poder ser llevado a un lenguaje de programación y sabemos que va a funcionar de forma correcta, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver este primer escalón, nada más, la derivación no. ¿Qué es lo que me dice acá la diapositiva? Dice que a través de la validación por verificación podemos demostrar formalmente que el programa es correcto, sin ejecutarlo, sin ejecutarlo. ¿Sí? Es decir, que voy a hacer toda la parte analítica de ese código, pero no voy a llegar a ejecutarlo. Que caracteriza a todas las ejecuciones. Esto se puede lograr después de haber hecho lo que vamos a ver después a continuación, una serie de técnicas, aplicando técnicas, haciendo análisis, incorporando lógica matemática, vamos a poder determinar cuándo una acción es válida desde el punto de vista de la lógica siempre. Entonces, más allá de que pruebe con un conjunto más grande o más chico, o que esté incluido o no incluido un conjunto de datos dentro de otro, vamos a poder encontrar todas las formas posibles de los valores, que eso vamos a ver que más adelante se llama espacio, dentro de ese espacio, para que esa acción esté verificada.
Yo siempre, como les digo, soy de pensar con dibujitos más que con palabras. Entonces, vamos a transmitir esta idea. Ustedes saben que tenemos este proceso con los datos de entrada, ¿sí? Hay entrada, hay un proceso, hay una salida. No hay nada nuevo. Entonces, tenemos entrada, tenemos proceso, tenemos salida. Hemos dicho, por otra parte, que de ahora en adelante a esto que ya conocemos le vamos a llamar especificaciones de entrada, especificaciones de salida y especificaciones de proceso. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de caracterizar, significa que yo voy a hacer un análisis de todo esto que está acá. ¿Qué es todo esto que está acá? Datos, porque son datos de entrada, en definitiva. Y voy a poder determinar estos datos de salida. Ahora, con el seguimiento de una tabla, era una práctica, era directa hacer el seguimiento colocando en la tabla y viendo a través del proceso, que aquí había algo que cambiaba, que no sé qué es lo que hacía, un proceso X cualquiera, ¿sí? Y me transformaba esas entradas en salida. Pero ahora lo que vamos a hacer es el análisis desde la lógica para ver qué pasa con este conjunto de datos, si ese conjunto de datos es válido para estas respuestas consideradas válidas. Y lo que al principio decían, por lo que han leído, que vamos a determinar al revés, si esto que yo obtengo como entrada se corresponde con lo que yo tengo, perdón, esto que tengo de salida se corresponde con los datos de entrada. Si hay una correspondencia. Como yo siempre les decía en la práctica, no hagan aparecer de la galera. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Comprobar que estos datos que yo obtengo acá tienen una correlación con esos datos que yo puse en la entrada y que pasaron por un proceso. ¿Mm? Ese es el análisis. Entonces, la caracterización significa eso, que voy a poder determinar cuándo sucede esto que es válido, tanto para esto como para esto. ¿Mm? Y como les decía recién, al ser un análisis, no hay una forma de ejecutar y probar. No hay una forma. Por eso se conoce como verificación a priori. A priori porque es un proceso previo a la ejecución del programa. Ahora, yo pregunto, para ver si se va entendiendo la idea. ¿Para qué me sirve esta parte de análisis a priori antes de llegar a tener un algoritmo y poder después pasarlo a un lenguaje para poder ejecutar ese algoritmo? ¿Para qué me sirve? ¿Alguien puede? Tiren ideas, a ver. ¿Para qué me puede servir esto? Sí, para optimizar el algoritmo. Optimizar desde el punto de vista de la lógica siempre, ¿no? Recuerden que estamos en el marco del estudio de la lógica. Entonces yo, haciendo este tipo de análisis, puedo disminuir la cantidad de errores que pueden llegar a producirse por una mala lógica aplicada. Cristian dice, antes de desarrollar todo el algoritmo, voy comprobando a poco pequeñas partes y si funcionan de la forma que deberían. Muy bien. Eso tiene que ver con lo que nosotros planteábamos al principio, es decir, que yo este análisis lo puedo aplicar a una acción, a un conjunto de acciones, a un segmento del código o inclusive a todo el código. Obviamente, mientras más código tenga, más largo y complejo se hace el análisis. Y si, por ejemplo, yo tengo un sistema, ¿no? Un sistema X funcionando en la red, ¿no? Porque ahora todo se hace online a través de plataformas.
Si ya tengo este sistema, este conjunto de programas que forman un sistema para X plataforma, ¿cómo podría aplicar esto de la verificación? Bueno, les hablo un poquito. Si yo ya tengo un sistema, a ver qué dice Gabriel, tendría que programar una prueba para cada instancia de decisión, ¿sí? Por ahí va el tema. O sea, si yo estoy teniendo un error, vamos a suponer que yo estoy a cargo de una plataforma de e-commerce y resulta que de pronto esa plataforma con toda su complejidad me está arrojando a algún dato erróneo, como puede ser cobro o una recepción de, de una compra, de un pedido o la distribución o lo que sea que tenga que ver con tomar decisiones. ¿Qué pasa si el cliente paga en efectivo? ¿Qué pasa si paga con Mercado Pago? ¿Qué pasa si paga en un pago fácil? ¿Qué pasa si lo paga con tarjeta? ¿Qué pasa si la tarjeta tiene cupo? ¿Qué pasa si la tarjeta no tiene cupo? O sea, hay un montón de situaciones que tienen que ver con decisiones para poder mantener esta plataforma funcionando. Entonces, por ahí se vuelve tan compleja la lógica que puede que los sistemas fallen en la parte lógica. Y eso obviamente va a ocasionar pérdidas. Entonces, los especialistas que hacen este tipo de análisis, de verificación del código, pueden rescatar ese segmento y hacer el trabajo inverso y ver desde la lógica matemática si está funcionando bien o no. ¿Mm? Esa sería una aplicación que se puede dar al tema de verificación y derivación en la vida real. Nosotros, como dije al principio, nos enfocamos en la verificación, nada más que en la verificación. Con todo esto, ¿qué caracteriza? Dice que podemos demostrar formalmente que algo es correcto sin llegar a ejecutarlo, ¿no? O sea, todavía no llegamos a la derivación, tampoco vamos a llegar. Ver que todo lo que estamos trabajando, el dominio de información con el que trabajamos, se corresponde con el dominio de información de salida que ha pasado por un proceso. ¿Mm? Esa es la caracterización. Y que se conoce como verificación a priori porque justamente nunca llegamos a ejecutar nada. Por esa razón tampoco tenemos una herramienta más que las matemáticas para poder hacer este trabajo. Entonces, acá está la definición de lo que sería que estamos hablando. En qué consiste la verificación y en qué consiste la derivación, ¿no? Ahí volvemos a repetir, la verificación consiste en demostrar, hay que hacer una demostración, que el programa construido es correcto respecto de la especificación dada. ¿Cuál es la especificación dada? Lo que hemos dibujado acá. Esta especificación de entrada, especificación de proceso y especificación de salida. Todo esto se llama especificación del problema. ¿Mm? A eso se refiere con la especificación. Yo lo que les sugiero es que vayan subrayando en la presentación o tomando nota de conceptos puntuales porque una y otra vez vamos a hacer referencia a los conceptos. Entonces, si no está quedando claro un concepto, no van a poder saber cómo lo enganchan con lo que sigue. Entonces, vayan de alguna manera subrayando eso. Vamos entonces a enfocarnos ahora en cómo empezamos a trabajar con esta verificación. Aquí aparece la base que la da Hoare. Hoare es un especialista en la computación que propone un modelo para poder hacer este análisis. Este modelo se llama tripla de Hoare o terna de Hoare. O sea, eso me da la idea de que voy a tener tres componentes en este análisis. Entonces lo que vamos a empezar a ver es de qué se tratan estos tres componentes. Entonces ahí le dice, para demostrar formalmente que un programa es correcto, es necesario
representarlo como una fórmula de alguna lógica. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a esta idea de que el análisis va a ser lógico, porque vamos a usar la lógica matemática para poder hacer esta radiografía de cómo estaría funcionando desde el punto de vista de la lógica un algoritmo, ¿no? O sea, ustedes en la cabecita tienen que hacer esta imagen de decir, a ver, vamos a trabajar acá. Vamos al plano de la práctica. Eso ya lo hemos visto. Vamos a suponer que este es el plano de la práctica. Es decir, desde este punto de vista, yo tengo código. Acá tengo código, tengo algoritmos, tengo estructuras de datos, todo práctica. Bien, pero el análisis que vamos a hacer ahora es tomar parte de ese funcionamiento y lo hago desde el punto de vista de la lógica para saber si esto es correcto, si esto que yo escribí está lógicamente correcto. Entonces, el análisis lo hacemos desde el punto de vista de la lógica. Estamos viendo cómo funciona la lógica del programa. Entonces, empezamos esto de la terna o tripla de Hoare, que permite especificar, vamos a seguir leyendo acá, recuerden que esta es la base para poder después releer la teoría. Esta terna o tripla de Hoare nos permite especificar los algoritmos basándose en una lógica de predicados de primer orden, y acá está lo que venimos hablando, es decir, la lógica matemática. Dentro de esta llama de la matemática, que es la lógica matemática, está el tratamiento de lo que es la lógica de predicados de primer orden. ¿Qué es la lógica de predicados de primer orden? Lo que veíamos al principio, que no le pusimos ningún nombre. Esto. Si yo digo X es padre de Y, ahí estoy estableciendo una relación entre variables. ¿Sí? Entonces tendré que ver cuáles son los valores que toman esas variables para poder afirmar que eso es verdadero o es falso. Esa es la lógica de predicados de primer orden. Intervienen dos variables. El padre de la lógica es Aristóteles. Entonces, cualquier reclamo, nos acordamos de Aristóteles. ¿Qué es lo que hace esta terna de Hoare? Retomando esta idea que se propone de la tripla o terna. Dice, un problema a resolver estará especificado. Recuerden que cuando hablamos de especificación, estamos hablando de especificación de entrada, especificación de proceso, especificación de salida. Entonces, un problema a resolver estará especificado por un espacio de datos. Espacio de datos. Vayan anotando este concepto. Espacio de datos. ¿Qué es lo que es el espacio de datos? Esto que habíamos intentado dibujar acá. Estos son los espacios de datos. Estos conjuntos, estos son los espacios de datos. ¿Eh? Bien. Espacios de datos que dice universo. ¿Qué es lo que es el espacio de datos? ¿Cómo lo define? El universo de valores que pueden tomar las variables. ¿No? Entonces, ahí está. Un problema a resolver estará especificado por un espacio de datos, que es el universo de valores que puede tomar la variable. O sea, recordemos siempre este dibujito. Después aparece otra cosa nueva, porque ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Tratar de entender esta propuesta de Hoare con la tripla o terna. ¿En qué consiste? Dice, una precondición. Esto es el conjunto de estados válidos al comienzo del programa, conjunto de estados válidos al comienzo del programa, es decir, en la parte donde nosotros entramos o ingresamos esos datos, que resuelve el problema, y una postcondición, que es este otro conjunto de datos, estamos hablando del espacio de estados, una postcondición, dice, predicado que describe el estado de las variables al finalizar el programa. Entonces, todo esto que me puede resultar un poco complicado,
entender. Si yo recuerdo esta imagen, digo, todos estos datos, estos circulitos que representan a los datos, todos forman una especificación del problema. Entonces, como estructura general vamos a tener una terna de Hoare que tiene esta forma. Una precondición, una postcondición, todo esto es una especificación y más adelante vamos a ver qué pasa con este S que está acá en el medio entre la pre y la post. Bien, entonces, eso sería la definición según Hoare. Si yo fuera Hoare, les digo, bueno, vamos a trabajar con este esquema. Precondición, postcondición, y en el medio va a haber algo. ¿Qué conceptos debemos tener en claro para poder avanzar? Si esto no lo puedo entender, no puedo seguir. Predicado lógico. Ahí da la definición. Dice, es una fórmula cuya evaluación solo puede dar como resultado verdadero o falso. Y da un ejemplo. Una fórmula muy simple. Ahí dice y mayor que 2. Esa es la fórmula. Ese es el predicado lógico. ¿Sí? Predicado lógico. Ejemplo. Dice, la expresión no se puede evaluar, por lo tanto, no se conozca el valor de la variable que interviene, que en este caso es y. Entonces, si yo digo, fíjense lo que va a pasar acá. Si yo digo, vamos con el puntero. Ahí. Este es el predicado lógico. La expresión no se puede evaluar en tanto no se conozca el valor de y. Entonces, yo en forma genérica digo y mayor que 2. Pero no me dice demasiado. Yo no sé si es verdadero o falso. ¿Cuándo voy a decir que esto es verdadero o es falso? Cuando yo diga, por ejemplo, que y vale 4. En ese caso, reemplazo y me dice 4 mayor que 2 y ahí sí me arroja un valor, que en este caso es verdadero. Pero en ese caso, cuando la i ya tomó un valor, ya deja de ser un predicado lógico, sino que pasa a ser una proposición. Esa es la diferencia. Por eso dice que si se asigna un valor concreto a la variable i, que es la variable proposicional, la expresión se transforma en una proposición. ¿Por qué? Porque ya tiene un resultado. Y este podrá ser en función de lo que evaluamos, verdadero o falso. Para el caso del ejemplo, si yo digo, esto es un predicado lógico, ¿cuándo se transforma en proposición? Cuando yo digo que ahí le asigno un valor. Ejemplo 4. Y en este caso se dice que es una proposición. Entonces, si nosotros analizamos qué es lo que conocíamos con esto está acá, que es el punto de vista de la lógica matemática, esto para mí, ¿qué es? ¿Una expresión de qué tipo? Relacional. Entonces yo digo y es más que 2. Una expresión relacional. Bueno, acá desde el punto de vista de la lógica, este tipo de expresión le llamamos predicado lógico. Una vez que esto está tomando un valor, 4, por ejemplo, digo, es una proposición. Entonces la proposición dice, es un enunciado declarativo o afirmación, el cual se puede evaluar y decir si es verdadero o falso. Para este caso del ejemplo, digo 4 mayor que 2, va a ser verdadero. Entonces la evaluación se indica si es verdadero o falso. Entonces, ¿qué indico acá? Que esto es verdadero. Entonces ya tenemos dos conceptos. Vamos con el siguiente. Dice, estado de la variable. Estado de la variable. ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían un seguimiento? Nosotros le dábamos el lote de prueba y ustedes hacían un seguimiento. Bueno, en un momento una variable podía tener un valor. Después de recorrer otras acciones en el algoritmo, podía tomar otro valor. Bueno, un estado de la variable, dice, es el valor que toma una variable en un momento determinado. Es decir, que si yo estoy en un punto del algoritmo, esa variable va a tener un valor, va a tener un estado. Si nosotros, por ejemplo, haciendo el seguimiento de un algoritmo, seguíamos con las siguientes acciones y esa variable se modificada, va a ser otro estado de la variable. Por eso dice que es en un momento determinado.
Cuando el valor hace que el predicado, y acá volvemos a remitirnos al concepto de predicado, cuando el valor hace que el predicado, al ser evaluado de verdadero, se dice que el estado satisface al predicado. Volvamos a repetir, justo en medio ahí. Entonces, el estado es un valor que toma una variable en un punto, en un momento determinado. Cuando el valor hace que el predicado, al ser evaluado de verdad, ¿sí? Si lo que yo estoy evaluando me da el valor verdadero, decimos que el estado, es decir, el valor que en ese momento tiene la variable, satisface al predicado. Si me da falso, si acá fuera, por ejemplo, un 1 en vez de un 4, no satisface al predicado. Entonces, estamos redefiniendo cosas que nosotros ya sabemos, pero como decimos que estamos analizando desde el punto de vista de la lógica matemática, tenemos que redefinir esta situación. Entonces aparece el concepto de los que venimos viendo. El predicado lógico, la posición, el estado de la variable. Y ahora vamos a seguir con el siguiente concepto. Esto lo tienen que tener en juego para poder entender después el análisis. Si esto no lo entienden, difícilmente podamos hacer un análisis. Vamos con el aserto. Un aserto. Es un predicado. Por eso ahí entre paréntesis le dice expresión lógica en este caso. ¿Sí? Algo que me va a devolver un resultado verdadero. Siempre. Dice que se cumple, que es verdadero en determinado punto del programa. Entonces, cuando yo digo que estoy trabajando con un aserto, estoy diciendo que el resultado de lo que yo estoy evaluando me da verdadero, es cierto, es algo cierto. Si eso que estoy evaluando me da falso, no es un aserto. ¿Qué digo entonces? Que no satisface al predicado. No satisface al predicado. ¿Por qué? Porque el estado de la variable que tiene en ese momento no satisface al predicado. Entonces voy relacionando los conceptos. Entonces, acerto, acuérdense de la palabra acierto, es cuando yo digo que eso que estoy analizando siempre es verdadero. En este punto del programa que estoy analizando es verdadero. El acerto representa un conjunto de estados que se cumplen al llegar la ejecución del programa al punto en que se sitúa el acerto. Entonces, volvemos a retomar esta imagen. Este conjunto que tengo yo acá, ¿sí? Si satisfacen el predicado en un determinado punto de la ejecución del programa, digo que son acertos. Es decir, que cualquier dato que yo tome de este conjunto siempre me va a dar verdadero. Por lo tanto, va a satisfacer al predicado. Y por último, especificación formal de algoritmo. Este concepto dice, es una técnica que permite explicar de una forma breve y precisa qué debe hacer un algoritmo. Entonces, volvemos otra vez al concepto de especificación. ¿Se acuerdan? Especificación de entrada, especificación de salida, especificación de proceso. Especificación formal del algoritmo es la técnica que permite explicar de forma breve qué debe hacer el algoritmo. O sea, está repitiendo un poco el concepto este que estábamos viendo acá. Especificación. Es decir, estamos hablando ahora ya en términos de la terna de Hoover. Dice la especificación formal de un programa S, y ahí está el significado de la S, ¿sí? Cuando aparece la S dentro de la terna de Hoover, significa que estamos haciendo especificación de proceso formal. ¿Sí? El algoritmo que estamos analizando es justamente S. Dice que tiene una precondición P y una postcondición Q. Se realiza mediante la siguiente terna. Esa es la famosa terna de Hoover. Siendo P y Q
aserciones de la lógica. Aserciones de la lógica. Vamos a copiar esto y lo vamos a volver a explicar para que quede claro. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Howard? Howard nos dice, mire, yo les propongo que a esto lo trabajemos de forma sencilla, una forma muy abstracta y muy general. Tenemos una terna compuesta por 3 elementos. Esto se va a llamar precondición, esto se va a llamar postcondición y esto se va a llamar el código que yo quiero analizar. El código que yo quiero analizar, ese. ¿Sí? Partiendo de que acá voy a trabajar con el conjunto de datos que son asertos. Son asertos o aserciones. Habla de aserciones de la lógica. Aserto. Es el conjunto de asertos. Y acá voy a tener otro conjunto de asertos. Entonces, por definición, sabemos que el aserto siempre me va a dar verdadero en un punto determinado. Es decir, que todo esto que está acá, que es un conjunto de valores, van a ser válidos o me van a dar verdadero. Ahora, esta es la propuesta general. ¿En qué va a consistir esto de la verificación? Tratar de probar esto. Tratar de probar. Entonces, entre una de las técnicas que nosotros tenemos para probar esto, hay una que se llama de backtracking, que lo vamos a ver enseguida, que consiste en que yo parto de estos datos que son ciertos, los tomo como ciertos, para llegar a determinar que los datos de entrada también son un acerto. Ahora, si en el camino pasa algo, ahí tendré que decir que esto no es correcto. Debe ser correcto. ¿Mm? Bueno, entonces, si ustedes han leído previamente toda esta información, ahí este es el momento de reacomodar lo que ustedes intentaron comprender en la lectura, al hacer esta lectura comprensiva. Entonces, ajusten, corrijan y seguimos adelante. Se me perdió el puntero del mouse. Acá está. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá con esto de los conceptos asociados y ya vamos a entrar un poco más enfocados en el trabajo de cómo se hace esta verificación formal. Entonces, hasta acá lo que hemos visto, digamos, es el contexto teórico en el cual nosotros vamos a hacer nuestro trabajo de verificación. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos los conceptos necesarios para poder probar que algo es correcto. Bien, aquí hablamos de técnicas de verificación formal. La verificación consiste en un proceso de inferencia. Es decir, que si pasa esto, entonces esto es verdadero, o si pasa esto otro, entonces esto es falso. Eso quiere decir que estoy infiriendo. Cada tipo de sentencia que constituye un programa posee una regla de inferencia. La programación imperativa, bueno, aquí habla de las características de lo que sería un paradigma de programación para lenguajes imperativos. Se caracteriza porque la computación se expresa como modificación de estados. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La verificación consiste en un proceso de inferencia. La programación imperativa se caracteriza por la computación que expresa como modificación de estado. Sencillo. Vuelvo otra vez a la pizarra. ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Que si yo tengo datos de entrada que van a pasar por un proceso, voy a obtener una salida.
y que esta salida está modificada. Esos datos han sido modificados por este proceso, ¿sí? Yo tenía acá estos datos de entrada que han pasado por un proceso y que me dieron como resultado datos modificados. Eso es lo que está queriendo decir, no es otra cosa. Nada más que está expresado en términos muy específicos. Un programa, eso ya lo sabemos, una secuencia de sentencias, eso no hay nada nuevo, que transforman el estado inicial en un estado final. Entonces, con el esquemita clásico, entrada, proceso, salida, se entiende. Esto es, comienza su ejecución en un estado inicial válido, cuando ya estamos trabajando acá con esto de decir válido o no válido, verdadero o falso, estamos trabajando con los acertos. ¿Mm? Acertos, dice, comienza con una ejecución de estado inicial válido, es decir, con acertos, descrito por las variables de entrada y termina con un estado final en que las variables de salida deben contener los resultados esperados. Esos resultados esperados, obviamente, esperamos que sean acertos, que sean también verdaderos. Y acá está la gráfica que hacía yo en el estado inicial. Acá hablamos de estado, nos enfocamos a redefinir este proceso de entrada, proceso, salida, ¿sí? Este esquema de entrada, proceso y salida, lo redefinimos en función de los estados. Entonces decimos que el programa va a transformar el estado inicial en un estado final. Cuando sumamos el concepto de la lógica, aparece el concepto de los acertos. Entonces, lo esperado, ¿qué es? Que si yo tengo un conjunto de datos, considero que es un acerto, espero tener una salida que sea un conjunto de datos que también sean acertos, es decir, que sean válidos después de haber pasado por un proceso, que ese proceso está determinado por el programa. ¿Quién es el programa? Esa letrita que aparece en la terna. Aquí está representado. Bien. Vamos entonces ahora con en qué concepto de la técnica. Vamos a ir un poco más concreto a ver cómo empezamos a trabajar con este proceso de validación. Dice, un estado está dado por un conjunto de valores que toma en un determinado momento las variables que conforman la estructura de datos del problema. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Esto que estamos viendo acá, conjunto de estados de valores. En particular se puede hablar de el estado inicial, el estado final y un estado intermedio. ¿Qué es el estado inicial? Primero que nada, recordemos qué es lo que era un estado. Conjunto de valores posibles que puede tomar una variable, ¿sí? Un estado inicial. En este dice, el estado inicial es el estado anterior a la ejecución del código. No hay nada nuevo, ¿sí? Si yo tengo esto que estábamos dibujando acá. Acá. Eso. Y a ver, al final no, es esto. Estado inicial. Un estado final que es el estado posterior a la ejecución de dicho código. Y un estado intermedio que viene determinado por los valores de las variables en cada momento. En cada momento. ¿Sí? Es decir, si en un momento yo estoy asignando un valor, en ese momento esa variable tiene ese valor. Si en otro momento a esa variable le estoy asignando otro valor, esa variable ha sido modificada con otro valor. Si esto lo queremos llevar a lo que conocemos, un caso práctico, por ejemplo, el contador. Un contador tiene un estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? Que lo tengo que poner en cero, un contador o un sumador. Y va a tener un estado final. ¿Cuál va a ser el estado final? Y saber cuántos elementos conté o cuántos elementos sumé en el caso del sumador. ¿Y el estado intermedio cuál es?
Y va a ser ese estado donde yo voy modificando esta variable. Si es un contador, lo modificaré en 1. Si es un sumador, lo modificaré en 1. Bien. Entonces, ya sabemos lo que es el estado inicial, el estado final y el estado intermedio. Y acá vamos a ver otro ejemplo. Hice un ejemplo de un código. Acá tengo una variable inicializada en 0, otra en 5 y después tengo la modificación, ¿no? Este es un poquito más complejo porque usa dos variables. El ejemplo que yo les di usaba nada más que una variable contador, un sumador. Este es otro ejemplo. Por lo tanto, para este ejemplo, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que se establece como postcondición. ¿Qué es lo que es la postcondición? Y el conjunto de estados que hacen válido de manera que se cumpla este predicado, que me dice que los valores de y tienen que ser menores a los valores de x. Y también establece una precondición, es decir, el conjunto de valores que cumplen, que son ciertos, son acertos para este predicado. ¿Qué dice el predicado? Que son los x menores que 1. Entonces, ahí expresé lo que ya sabía en términos de la terna de Howard a partir de la lógica matemática. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces, ya tenemos en claro esto de cómo vamos a trabajar la precondición, la postcondición y el código. Ahora vamos a ver este concepto de implicancia. Implicación de predicado. Implicación de predicado se llama. Y esto tiene que ver con los valores, con los valores. Para esto, yo les sugiero que ustedes recuerden la teoría de conjuntos, ¿no? La teoría de conjuntos habla de que yo tengo un conjunto de valores y puedo trabajar con otro conjunto de valores, puedo hacer la suma, la diferencia, el complemento, la inclusión, yo digo que esto está incluido en esto, o que son disjuntos cuando no tengo nada en común. Entonces, todo ese tipo de conceptos que tiene que ver con la teoría de conjunto, acá lo tengo que retomar. ¿Por qué? Me va a servir para poder aplicar y trabajar con esto de la implicación de predicado. Si vamos a un ejemplo de la vida real, de la real realidad que hoy nos toca vivir. Yo les voy a hacer esta afirmación. Escuchen bien. Todos los docentes serán vacunados. ¿Sí? Todos los docentes son vacunados. Bien. La siguiente afirmación dice, los docentes de nivel primario serán vacunados. ¿Cómo lo puedo expresar en términos matemáticos? En términos de conjunto, como lo muestra la figura. Yo digo, el S, lamentablemente acá, a ver si puedo escribir. Esta parte son todos los docentes. Todos docentes. Y esta otra parte, obviamente también son docentes, pero son docentes primarios. ¿Sí? Entonces yo puedo inferir que si es docente primario es docente y todos los docentes serán vacunados, por lo tanto todos los docentes primarios serán vacunados. ¿Mm? Esa es la implicación. Acá lo explican en términos abstractos. Dice, un predicado R, que está acá, cuesta decir la R, ¿sí? Este predicado R implica un predicado S. Si el conjunto de estados para los que R es verdadero, es subconjunto del conjunto de estados para los que S es verdadero. Entonces, con este ejemplo que yo les doy de la vacunación, podemos entenderlo mejor a esto que está tan
técnicamente explicado. Entonces, la afirmación dice, todos los docentes serán vacunados. Eso es una afirmación, es un acerto. Ahora digo, todos los docentes primarios serán vacunados, es otro acerto. Entonces después digo, ahí estoy infiriendo. Digamos entonces en términos técnicos, dice, en este caso se dice que R es más fuerte. ¿Por qué? Porque es más restrictivo, ¿sí? Es más restrictivo. Entonces sigamos teniendo en la cabeza el ejemplo. Es más restrictivo que S. ¿Por qué? Porque los docentes pueden ser de nivel secundario, pueden ser de superior, universitario, pueden ser docentes privados, pueden ser docentes de escuelas públicas, pueden ser docentes particulares. O sea, hay un montón de formas de docentes. Pero en este caso, cuando hablamos específicamente de este grupo en particular, dice, en este caso se dice que el R es más fuerte, es más restrictivo que el S, es un subconjunto de S. Esto significa que siempre que se cumpla R, también se cumple S, ¿no? Es la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta acá. Esto significa que siempre que se cumpla R, también se cumple S. La siguiente dice, todos los estados que satisfacen a R, también satisfacen a S. ¿Cuál sería un estado para el caso del ejemplo? Que es docente. Eso satisface a R y satisface a S. Dice, pero pueden existir estados que satisfacen S y no satisfacen, que acá hay un ejemplo concreto, a R por alfa. Entonces acá, para entender esto, tenemos que hacer otra mirada en función de conjunto numérico, por ejemplo, conjunto de valores enteros. Si yo sé que el conjunto S son los valores entre 0 y 10. Y después digo que R son los que están entre 0 y 10, pero son pares. Entonces voy a tener esta situación, pares. Esto seguramente lo van a encontrar parecido porque, o sea, lo van a encontrar familiar, no parecido, perdón, cuando hablamos de los subíndices de los arreglos, por ejemplo, ¿no? Este tipo de notación. Entonces vamos a tomar que tengo un rango entre 0 y 10, pero dentro de ese rango de 0 a 10 voy a tener un rango de números pares dentro del rango 0 a 10. Entonces, este sería el R, este sería el S. Pero ¿qué pasa si yo tengo un alfa? Un alfa puede ser cualquier valor. Vamos a suponer que tengo un alfa 4. Entonces, el primer par con que me encuentro es 2 dentro del conjunto R. Pero a mí me dice que tengo que analizar R por alfa. Entonces, cualquier R multiplicado por alfa no siempre va a estar en el conjunto del del S, perdón. ¿Por qué? Porque acá tengo 4 por 2, 8. Sigo estando. Si tomo el siguiente valor del conjunto del R, vamos a tomar un 4 y lo multiplico por 4, me va a dar 16. Y ahí me salí del conjunto S, porque S llegaba hasta 10. Por eso este alfa me vino a alterar que yo tenía como acerto, como algo cierto, ¿no? Entonces dice que todos los estados de R satisfacen a S, pero puede existir estados que satisfacen a S y no a R por alfa. Eso es lo que quiere decir. Tomamos este ejemplo. El último dice, si R es más fuerte que S, se simboliza de esta manera. Es cómo vamos a escribir estas situaciones de inclusión, de que un conjunto está incluido dentro del otro. Lo vamos a decir que R implica S. R implica S. Entonces, ahí está lo que estábamos hablando recién de la implicación del predicado. Digamos entonces. Bien.
Vamos entonces ahora con este concepto de corrección. La especificación formal de un programa S, que tiene una precondición P y una postcondición Q, se realiza mediante la siguiente terna. Y acá vuelve a aparecer esta propuesta de Howard que dice, hay una precondición, hay un código y hay una postcondición. Entonces, ¿qué es lo que lo tengo que entender? Especificación formal, aclara acá en negrita. ¿Qué era la especificación formal? Era, por un lado, la forma en que voy a expresar lo que quiero analizar en términos de la terna de Howard. Pero por otro lado, cuando hablaba de especificación formal, estoy diciendo que cuando yo tenga que analizar esta parte, que es el principio, que es la precondición, y tenga que analizar la postcondición, voy a estar trabajando con acertos. ¿Sí? Es decir, que todo lo que, si lo traduzco en términos de manejo de la información, estos datos que yo tengo que cumplen con una condición, son válidos y que estos datos que cumplen con una condición de salida también son válidos. Esa es la premisa que hace Howard. Parto de la validez, parto de que estoy trabajando con acertos para el lado de la precondición y acertos para el lado de la postcondición. Obviamente habiendo pasado por un código, ¿no? Entonces acá volvemos a tomar esto de la idea de que acá debe haber una expresión y acá debe haber una expresión. ¿Por qué una expresión? Porque eso me va a determinar el conjunto de datos que cumplen con esa expresión y que son válidos para obtener este otro conjunto que cumplen con una expresión que también son válidos después de haber pasado por esa ejecución de un código. Eso es lo que dice a continuación. Dice, esta expresión se interpreta. Si la precondición P es cierta antes de la ejecución, ¿no? Son todos acertos acá, conjunto de datos que cumplen con una expresión, previo a la ejecución del código, del programa. ¿Quién es el programa? S. Y el programa termina antes, entonces la postcondición es cierta tras la ejecución del programa. Se les está diciendo lo mismo que les dije ayer. Si se garantiza que la entrada actual satisface las restricciones de entrada, las precondiciones, la salida satisface las restricciones de la salida o postcondición. Vuelve a decir lo mismo en otras palabras. El programa S actúa como una función de estados en estados. Comienza con su ejecución en un estado inicial válido, descrito por el valor de los parámetros de entrada, y termina con un estado final en la que los parámetros de salida contienen los resultados esperados. Cuando hablo de resultados esperados significa que son acertos, ¿no? Que son resultados que deben o deberían ser válidos. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestro trabajo? En probar que esta salida es correcta. Es correcta. Por eso hablamos de corrección. La lógica de Howard utiliza dos lenguajes formales. Un lenguaje de programación imperativo para el programa S y un lenguaje lógico para los predicados. A ver si alguien a esta altura me quiere decir qué quiere decir esto, que es muy importante. Dice, estamos trabajando con Howard. Howard dice que usa un lenguaje de programación imperativo para el programa S y un lenguaje lógico para los predicados. Cuando hablamos de lenguaje son las formas de expresar, ¿no? Es decir, ¿de qué forma vamos a expresar toda esta terna? A ver, les voy a hacer una comparación medio chistosa, a ver si se me despiertan un poco. Si yo vivo en el límite Argentina con Brasil, del lado de Argentina se habla el español para poder entender qué estamos diciendo. Si vivo del lado de Brasil, hablo portugués
para entender lo que dice, lo que se habla en Brasil. Pero si estoy en la frontera, ¿qué se habla? El portuñol, se habla el portuñol. Entonces, esa persona que habla el portuñol utiliza parte del lenguaje español y parte del lenguaje portugués para poder comunicar. Acá lo que nos está pasando es lo mismo. Queremos comunicar algo, probar algo, pero necesitamos, porque con un lenguaje no nos basta. Necesitamos comunicar la solución usando estas dos herramientas, un lenguaje español, un lenguaje portugués. Entonces, vamos a usar estos dos lenguajes. Dice, un lenguaje de programación imperativo para el programa S. Es decir, que en la parte donde va el S, recuerden que el formato es este que está acá. ¿Sí? Entonces, para poder comunicar esa partecita, uso algún lenguaje, como llama ahí, imperativo. Un lenguaje C, un pseudocódigo, un lenguaje Python, lo que fuera. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que sabemos nosotros del lenguaje? Sabemos un pseudocódigo. Por ejemplo, yo digo que a X le asigno 0. ¿Qué es lo que estoy diciendo en términos del pseudocódigo? Entiendo que estoy inicializando una variable X. Bueno, eso es un lenguaje en pseudocódigo. Por eso dice, usa un lenguaje de programación imperativo. Ahora, para poder comunicar esta otra parte, la precondición y la postcondición, dice, usa un lenguaje de predicados. Lenguaje de predicado. Entonces, ahí volvemos a retomar estos conceptos que necesitamos conocer y poder recordar que era un predicado. Y un predicado, por ejemplo, puede ser X mayor que 0. ¿Por qué le llamo predicado si yo sé que es una expresión relacional? Porque si yo digo un predicado, estoy hablando en términos de la lógica matemática. ¿Mm? Entonces, acá dice un lenguaje lógico, uso para los predicados, ¿no? Entonces, dice que para poder expresar una precondición o una postcondición, voy a usar predicados. ¿Cuáles son esos predicados? Esto que está acá. Entonces, yo podría decir que la precondición está dada por el predicado que es X mayor que 0. Vamos a probar si algo es correcto o no es correcto. Enfoques para la verificación formal. Siguiente. Dice, el proceso de verificación se basa en la definición de la precondición más débil, que es la restrictiva. ¿Se acuerdan cuando veíamos el ejemplo de los docentes y en la gráfica de la presentación aparecía el conjunto S? Bueno, nos estamos refiriendo a ese conjunto S, que es, digamos, que la consideración que se tiene ahí cuando yo establezco el predicado es el menos restrictivo. Entonces, a esa parte le voy a llamar precondición más débil. Entonces, todos los estados que cumplen con el predicado de S, ¿sí?, son la precondición más débil. Todos los estados que cumplen con el predicado de R son la precondición más fuerte. ¿Cómo lo tengo que entender? Y en función de los datos, ese conjunto de datos que cumplen, que forman ese cierto, va a ser mucho más amplio que en el caso de el otro subconjunto que está incluido. El ejemplo de los docentes que habíamos visto. Entonces, eso está volviendo otra vez a replantear. Dice, el proceso de verificación se basa en la definición de la precondición más débil. O sea, tenemos que apuntar a mirar a ese conjunto S, que es menos restrictiva. Le vamos a llamar a ese predicado que va a formar la primera parte de la terna de Hoare, le vamos a llamar precondición más débil cuando sea menos restrictiva. Esto es, dice, vamos a intentar definir cuáles son los estados tales que desde ellos y ejecutando el programa S, este código chiquito que está acá, que puede ser una asignación, que es lo que vamos a ver a continuación, se llega a la Q. ¿Qué es la Q? Es la postcondición. ¿Qué es la postcondición?
es un predicado que a mí me determina que estoy trabajando con un aserto, es decir, con el conjunto de datos que son válidos después de haber ejecutado el código. Estos estados se pueden caracterizar por una serie de condiciones, o sea, que por una aserción PMD se cumplirá esto. Entonces, ya estamos hablando en términos de Joa. Con todo lo que hemos dicho, ya estamos hablando en términos de Joa. Si esto lo quiero traducir a lo que más o menos voy entendiendo, digo que acá mentalmente voy a trabajar con las menos restricciones, con el conjunto S o como quieran llamarlo para no confundirlo con el código S, son dos cosas distintas. O sea, voy a trabajar con las especificaciones de entrada que vienen dadas por un predicado que es mucho menos restrictivo. Después viene el código y después voy a obtener un predicado de salida que está formada por asertos que van a verificar que están incluidos dentro de este otro conjunto. A esto se denomina precondición más débil del código. Precondición más débil. Ya lo vamos a terminar de sellar al concepto con un ejemplo. Dice, por tanto, si la precondición P es más fuerte, aquí ya tenemos que tener en mente el R ese que vimos del conjunto que estaba incluido, ¿no? Que es más fuerte, se concluye que el algoritmo es correcto para las especificaciones P y Q. P y Q. ¿Mm? Entonces, estamos diciendo exactamente lo mismo que veíamos en el ejemplo de la diapositiva 8, en la página 8, pero en términos de Hoare. Y recordemos que Hoare hace uso de dos lenguajes, uno que es imperativo para el código y otro que es lógico para la pre- y postcondición. Entonces acá establece una regla general. ¿Qué es lo que dice esta regla general? Que ya la vamos a retomar después cuando veamos un ejemplo. Dice, 1. Se debe encontrar la precondición más débil, esta PMD, tal que la PMD de ese código S me da esa Q como válida. Segundo, que cualquier precondición P, ¿quién es la precondición P? La más restrictiva, implique la menos restrictiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si esto lo llevamos en términos de conjunto, habíamos dicho que sucedía, justo se me escapa el lápiz, habíamos dicho que sucedía esto, que R implica S. ¿Sí? Entonces acá está diciendo exactamente lo mismo, pero en términos de Hoare. Dice si P PMD, entonces el programa es correcto en hacer, a ver, quiero borrar. Ahí. Cualquier precondición P que PDM, entonces el programa es correcto. Esto es si P, PMD, entonces el programa es correcto para la terna PSQ. Es decir, que si yo puedo determinar que se cumple para general, para lo particular también se cumple. Eso es lo que quiere decir. El ejemplo de los docentes, digo, todos los docentes serán vacunados. Los docentes primarios serán vacunados. ¿Sí? Entonces, si se cumple para lo particular, se cumple también para lo general. Existen dos enfoques de verificación y acá vamos a ver ya esto que nombré al principio, de que vamos a llegar a demostrar esta corrección. Vamos a partir de la Q para llegar a la P. Este es el enfoque que da acá. Dice, existen dos enfoques, que es el backward y el forward. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer este backward o backtracking, es decir, vamos a hacer un análisis desde el resultado hasta la entrada, desde el Q hasta el P. Siendo el primero, este que vamos a ver, que es el backward, el más usado. Y consiste en proceder de atrás hacia adelante. En términos de Hoare, ¿qué es lo que vamos a demostrar?
esto que estábamos planteando acá, a partir de el Q para poder encontrar este P. Si logro que eso sean acertos, que eso sea algo que se verifica como verdadero, entonces lo que estoy analizando es correcto. ¿Qué es lo que estoy analizando? El S. Este S es el que estoy analizando. ¿Qué es el S? El código. Como por ejemplo una asignación. Bien, ahora viene el cálculo de la PMD. Y acá vamos a entrar a de la verificación de una asignación. ¿Cómo vamos a encontrar esta asignación? Entonces, tenemos la PMD que queremos encontrar. Tenemos el código. ¿Cuál es el código? Esta parte, que es una simple asignación. Y vamos a partir de esta condición. Entonces tengo que hacer, ¿qué cosa? Este backward, esta técnica de backward, para poder hacer, decir si esto es correcto. ¿Mm? Eso es lo que vamos a hacer ahora. La regla para encontrar la precondición más débil con respecto a la postcondición dada. Tomamos el caso de la asignación. ¿Qué es la asignación? El código a analizar. Estamos analizando algo tan sencillo como una acción simple de asignación. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de acción simple teníamos la asignación y la lectura, que eran las dos formas de darle un valor a una variable? Bueno, vamos a analizar una asignación. Fíjense a dónde estamos parados, ¿no? Es lo mínimo, lo más básico que puede haber. Las sentencias de asignación son sentencias que tienen esta forma, como ya conocemos, en donde ves una variable y es una expresión. En este caso analizamos para una expresión. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este PMD a partir de ese código que es una asignación? Reglas de la asignación. Si S es una sentencia de forma D igual a E con la postcondición Q, entonces la PMD, precondición más débil, de S sustituyendo en Q todos los casos de B por E. Vuelve a ser chino básico. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si yo tengo una acción de asignación y quiero verificarla, tengo que aplicar esta fórmula. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Dice que esta PMD la voy a encontrar haciendo lo que se llama la sustitución. Y esa sustitución equivale a aplicar esta fórmula que está acá. ¿Cómo se aplica esa fórmula? De esta manera, como especificamos acá. Recuerden que estoy tratando de encontrar la PMD. Entonces, ¿qué voy haciendo? Y tratando de expresar en reemplazo. Fíjense que todo esto que está acá, ¿qué es lo que es? Es lo que quiero encontrar. Entonces, ¿en qué consiste ese reemplazo? En aplicar esa fórmula. Esquemáticamente va a pasar esto. Es decir, que la fórmula más general, o no la fórmula, el proceso de este reemplazo va a quedar expresado en estos términos, ¿no? Si yo lo quisiera acortar un poquito, sería U, E, V. ¿Esto qué es? La precondición más débil, que es esto que está acá. Luego viene el código, que es una acción simple, asignación, variable, expresión. Y luego viene la postcondición. Entonces, ahí estoy expresando en términos generales, repito, general, lo que quiero hacer. Y acá vamos a un caso en particular. Acá hay un ejemplo en particular. Entonces,
entendiendo cómo se hace la verificación de la asignación, voy a aplicar esa formulita. Tengo que calcular la PMD. Este es el código S y esta es la Q. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reemplazar para poder encontrar. Paso 1. Dice, a partir de la PMD, o sea que si yo coloco PMD o pongo esta expresión, dice, se identifican los componentes Q, E, B. Lo que escribí recién. Segundo paso, se reemplaza esta expresión, ¿sí?, por sus equivalentes. Entonces, ¿qué quiere decir se reemplaza? Si yo tengo, esta parte es la Q, ¿no es cierto? Esta es la Q. La expresión, ¿qué es lo que me dice? La expresión me dice que es 2 por I más 1. Y que eso equivale a X. Por lo tanto, la formulita de reemplazo me dice que tengo que reemplazar eso acá. Por lo tanto, lo reemplazo. Esta es la X que yo tengo acá. Y sigo escribiendo la expresión como estaba, menor o igual que 15. Entonces, después de haber simplificado, me va a quedar esa expresión reducida a los I menores o iguales a 7. Perfecto. Entonces, fíjense, esta parte que yo tengo acá es justamente la precondición más débil a partir del Q dado y aplicando el reemplazo con esta fórmula. Es así de sencillo. Entonces, aquí hay varias cosas que entender. Hemos aplicado la técnica del backward. ¿Por qué? Porque hemos tomado información correspondiente al Q, a la postcondición. Hemos aplicado esta formulita de reemplazo y hemos podido llegar a una expresión que me va a determinar la PDM. Es así de sencillo. Es lo más fácil que puede haber en la verificación de una asignación. Bueno, acá este cartelito es importante y resume todo lo que venimos diciendo. Dice, verificar un código requiere realizar 2 pasos específicos. 1, calcular la PDM, ¿sí? La PDM en función de la Q, de la postcondición, se expresa así, ¿sí? Yo tengo que escribir la Q, recuerden que esto es un predicado, y ahí voy a poner la expresión que estoy analizando y acá la variable. Entonces, eso es lo que hemos hecho en el paso anterior. Y después analizar la implicación de P en PDM. ¿Qué era esto? Saber si lo más restrictivo está dentro de lo menos restrictivo. Entonces, para verificar tengo que hacer esas 2 cosas. Si se cumple la implicación, significa que la acción está verificada. Y ahí cerramos la verificación de la asignación. Vamos ahora con la secuencia. Definimos qué es la secuencia. ¿Se acuerdan que era una secuencia? Era un conjunto ordenado de acciones. Entonces yo tengo una primera acción y una segunda acción, una tercera y así las acciones que necesitaba en el código. En este caso vamos a analizar la secuencia. Obviamente para que exista esa secuencia deben haber al menos 2 acciones. Por eso el análisis lo vamos a remitir a 2 acciones. La acción que le llama C1 y la acción que le llama C2. Sentencia compuesta, concatenación de código. Dice, la concatenación significa que las partes del programa se ejecutan secuencialmente de tal forma que el estado final, esto es importante, el estado final de la primera se convierte en el estado inicial de la segunda. Precondición, acción, esta es la primera parte del código, ¿no? Estamos analizando una secuencia que tiene 2 partes. Esta es la primera parte. Bien. Eso me va a dar a mí una postcondición. Una postcondición.
que yo hasta ahora la venía simbolizando con Q. Pero resulta que acá me dice que la postcondición de la primera parte va a ser la precondición de la segunda parte, que es este código 2. ¿No? Y recién acá voy a tener la postcondición definitiva. Por lo tanto, esta que es postcondición de, aquí es postcondición de C1, acá se constituye en la precondición de esta intermedia es la post de la primera y la pre de la segunda. ¿Por qué? Porque me va a ser mucho más fácil poder separar para poder analizar. ¿Cómo? El backward. Parto de acá para llegar hasta acá. Ahí ya tengo la mitad del camino recorrido. Y después parto de acá para poder llegar acá. Ahí tengo la otra mitad del recorrido. ¿Qué es lo que hice? Recorrí todo el camino. Esa es la técnica. Entonces, nos vamos a basar, así como teníamos una regla para poder verificar la asignación, que era la del reemplazo, ¿no? Donde reemplazábamos la expresión por donde aparecía la variable y llegábamos a determinar el PDM. Acá vamos a tener una regla que es esta que acabo de explicar. Dice la regla de concatenación, sean C1 y C2 dos partes de un código, y sea C1 con punto y coma, C2 sus concatenaciones, su concatenación, o sea, está diciendo esto es una secuencia, ¿no? Dos partes de un código que son consecutivas, una secuencia. Eso es lo que está queriendo decir. Que tengo dos acciones de un código que son consecutivas. Constituyen una concatenación. Si se cumple eso, se va a cumplir esto que hemos explicado recién. Que hay un intermedio. El intermedio es la post de 1 y la pre del 2. Son ternas de Joar correctas, entonces se verifica esto que está acá. Entonces, si yo llego a cumplir todo ese caminito a través del backward que expliqué recién, voy a determinar que esto es correcto. Retomemos el concepto de la corrección. A partir de que trabajamos con acerto. En este caso, se tienen que dar acá y acá, acá y acá, ¿no? Y después hacemos el backward. Esto significa que para demostrar que la terna de esta concatenación es correcta, se debe encontrar el predicado intermedio. Vuelvo a decir que es la post de la primera y la pre de la segunda. ¿Cómo está ahí? Y acá está el ejemplo. Este es el ejemplo concreto y acá termina esta clase de verificación. No vamos a ver la verificación de la selección en teoría, hasta ahora.